pasar las diapositivas. Algunos conceptos antes de entrar al tema. Se entiende por zoonosis todas las enfermedades e infecciones en que puede existir relación animal-hombre, ya sea directamente o a través del medio ambiente, incluido portadores y reservorios y vectores. Hay más de 150 zoonosis, ¿no? La hidatidosis es una de ellas. Entonces, ¿qué es la hidatidosis en general? Es una parasitosis producida por el estadio larvario de la tenia Echinococcus granulosus, que se puede enquistar en el hígado, el pulmón y con menor frecuencia en otros tejidos del hombre y de diversos animales. Esta definición es muy clara, está centrada a tener el concepto claro que la hidatidosis puede comprometer en el hombre hígado, pulmón y otros órganos. En cuanto a la epidemiología, la hidatidosis o equinococosis es una zoonosis de distribución mundial, conocida desde los tiempos de Hipócrates. Es considerada como una parasitosis rural. Tiene gran incidencia en zonas agrícolas y ganaderas de nuestro país. Por ejemplo, Puno, Arequipa, Huancavelica, Cerro de Pasto, son zonas hiperendémicas. Se ha reconocido su presencia, pese a que es considerada una parasitosis rural, se ha reconocido su presencia en zonas urbanas. Esto debe quedar claro. Bien es cierto, predominantemente presente en zonas rurales, también se presenta en las zonas urbanas. Las estadísticas no reflejan la verdadera cuantía de esta patología. Entonces, existen 4 especies de Echinococcus granulosus, ¿no?, que son patógenas para el hombre. Toda nuestra atención la vamos a enfocar en el Echinococcus granulosus, ¿no?, que es el parásito adulto en el perro y es la más frecuente, la que va a originar el pistidato. Otras especies de Echinococcus es el Multidocularis, pero el parásito adulto está en el zorro, ¿no?, origina el Echinococcus, Echinococosis alveolar. Otra especie es el Oligogartus. El parásito adulto está en el zorro, en el perro salvaje, y el Rogeli también está adulto, el parásito en el gato. Entonces, de ahí nomás se entiende, pues por qué es lo que enfocamos nuestra atención en el Echinococcus granulosus, porque no estamos pues en la selva, no estamos ermitaños, no estamos gente que vive en la selva, ¿no?, separada de la población urbana. El granulosus, el parásito adulto, habita el perro doméstico. Por eso es lo que nuestra atención se focaliza en el Echinococcus granulosus. Entonces, yendo ya al parásito en sí, esto es el Echinococcus granulosus, es un gusano plano que en su estadio adulto mide hasta 5 milímetros de longitud, tiene un pequeño espólex piriforme provisto de ventosas para su fijación y más o menos 30-40 ganchos dispuestos en doble corona que van a servir para la fijación del parásito en el intestino del perro. Tiene un cuello muy corto y tiene 3 proglótidos, ¿no? 1, 2, 3 proglótidos. El proglótido más grande es el último, ¿no?, que se conoce como la madura grávida. Esta última mide más o menos 2 milímetros, es decir, casi la mitad de todo el parásito adulto. Y en este proglótido están contenidos los miles de huevos que tiene el parásito. Por ser un parásito hermafrodita, suficiente que haya uno para que la reproducción se mantenga indefinidamente. Entonces este parásito, con su último proglótido, con miles de huevos, está bien fijado a la mucosa intestinal del perro. Es una microfotografía que son las vellosidades intestinales y ahí está bien fijado el parásito en el intestino del perro. Acá
esto es simplemente para fijar lo que hemos dicho, tiene una corona de ganchos y tiene 4 ventosas que le sirven de mecanismo de fijación. Este es el tercer proglótido, la madura o grávida, con múltiples, con cantidad de huevos que están listos para salir, ¿no? Los huevos que elimina este parásito, que van a salir con las heces del perro, es un huevo que tiene características macroscópicas muy definidas, que ya lo habrán aprendido ustedes en su curso de parasitología, ¿no? Y es un huevo más o menos redondeado, que tiene una cubierta radiada, es de color marrón, y en su interior está envuelto el embrión hexacanto. Entonces, esta es la característica del huevo que sale con las heces del perro, ¿no? ¿Cuál es el ciclo biológico entonces? Tenemos al perro, en su intestino del perro está el parásito adulto, el Echinococcus granulosus, y con las heces del perro se están eliminando miles de huevos. Es un refresco de su curso de parasitología. Estos huevos van a contaminar el agua y el pasto que van a ser consumidos por el ganado, ¿no? Entonces, y accidentalmente van a contaminar al hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el hombre y en el ganado cuando entra este huevo? El huevo ingresa al tubo digestivo, rápidamente el huevo pierde la corona radiada y el embrión hexacanto que estaba enrollado adquiere movilidad. Este embrión hexacanto adquiere movilidad y va a atravesar la pared intestinal, atraviesa la pared y va a caer con bajo por vía sanguínea va a llegar al filtro. Doctor, no se duerma. Todos tenemos sueño. Yo cuánto quisiera estar en mi cama también echado descansando. Si van a dormir, vayan, hombre. Yo no, ni siquiera voy a tomar lista. El que está cansado se levanta, permiso, felicidad, y se va a su casa. Pero que no me mortifique ven durmiendo en mi clase. El embrión hexacanto adquiere movilidad y atraviesa la pared intestinal. Pues por vía sanguínea llega al hígado. Primer filtro, el hígado, porque en el hígado puede anidar ese embrión y convertirse en un quistidatidio. Primer filtro. Si este embrión hexacanto todavía supera los sinusoides hepáticos, por vía sanguínea va a llegar al pulmón. ¿Cuál será la vía que sigue? En la cava inferior y ahí llega al corazón derecho y llega al pulmón. Se puede anidar en los pulmones y formar un quistidatidio. Segundo filtro. Si todavía este embrión hexacanto que tiene movilidad supera toda la circulación pulmonar, regresará al corazón izquierdo y por vía sistémica puede localizarse en cualquier órgano. Tercer filtro. Eso de los filtros es muy importante para poder entender y después cómo se manejan los casos. Bien, entonces, si se anidó en el hígado, o se anidó en los pulmones, o se anidó en otro órgano, ahí se desarrolla el quiste hidatídico. Ahí se desarrolla el quiste hidatídico. Ese quiste hidatídico va a crecer más o menos a un promedio de 1 centímetro de diámetro por año. Entonces nosotros cuando veamos en una placa de tórax un quiste hidatídico de 3-4 centímetros, podemos deducir que probablemente este paciente tiene ese quiste de 3 a 4 años, ¿no? Bien, entonces seguimos lo que sucede en el ganado. Cuando van a beneficiar al ganado este parasitado, ¿qué cosa van a encontrar? Van a encontrar el hígado, los pulmones que están parasitados por quiste hidatídico, y qué es lo que cuando no cumplen con las reglas sanitarias básicas, ¿qué va a hacer? Esas vísceras que están contaminadas se las dan de comer a los perros.
Entonces un perro que no está contaminado con el parásito come el histidatídico y en el tubo digestivo del perro se convierte en el parásito adulto y se cerró el ciclo biológico. El hombre es un huésped accidental que por estar manipulando al perro, ¿qué va a suceder? Los huevos, ¿no? Los huevos del parásito adulto van a ingresar al tubo digestivo del hombre y sucede lo que acabamos de decir. Atraviesa la pared intestinal, llega al hígado, primer filtro, puede superar el hígado, llega al pulmón, segundo filtro, puede superar la circulación pulmonar y llega a cualquier órgano de la economía, siendo el tercer filtro, ¿no? Entonces, pues, creo que esto es importantísimo que nosotros como médicos podamos instruir a la población. Esto no está bien, ¿no? Y se ve hasta en la propaganda de televisión, niños que están con el perro y el perro le está pasando la lengua por toda la cara y lo toman como si fuera una cosa tierna, una cosa, como, ¿no? Cuando eso debe estar contraindicado, eso no debe permitirse. Fíjense la cantidad de vías por las que pueden llegar estos huevos del parásito al hombre. Pueden llegar, ¿por qué? El perro elimina miles de huevos del parásito y lógicamente toda la región perianal del perro está lleno de miles de huevos, ¿no? El huevo, como se llama el perro, por su instinto de acicalarse, se lame el ano. Entonces imagínate la cantidad de huevos que tiene en la lengua el perro, ¿no? Entonces, la lengua, en la piel y el pelo, en los pelos del perro están los huevos, y ahí fácilmente llega a manos del hombre, y de ahí por supuesto a la boca y todo, ¿no? Las heces del perro contaminados pueden contaminar el piso, los pastos, a través del calzado, de las moscas, de los pájaros, el agua contaminada que riegas las verduras, las frutas de aguas superficiales y de tanque, el polvo, todos estos son agentes por los cuales pueden llegar estos huevos al hombre, ¿no? Entonces, no es simplemente que esté manipulando al perro, hasta por la ubre de la vaca. La vaca se tiende en el pasto contaminado por esos huevos, la ubre de la vaca queda con huevos del parásito, y a través de la leche, que no haya sido hervida adecuadamente, se puede estar ingiriendo los huevos del parásito, ¿no? Entonces, creo que esta diapositiva es muy, muy ilustrativa de la cantidad de vías con las que el hombre puede verse afectado con el ingreso del huevo al tubo digestivo, y de ahí sucede lo que hemos comentado. El embrión hexacato adquiere movilidad, atraviesa la pared intestinal, por vía sanguínea llega al hígado, llega a los pulmones, o el tercer filtro, que sería cualquier otro órgano. Bien, ahora ya tenemos entonces un quiste hidatídico que se ha instalado en el pulmón. Hemos dicho que una vez que el embrión se anida en el pulmón, se convierte en quiste y crece más o menos a un promedio de 1 centímetro, 1,5 centímetros de diámetro por año. ¿Cuál es la estructura del quiste? Todos estos conceptos, estos recuerdos, tienen aplicación clínica. Si no tuvieran aplicación clínica, no los traería. Todos estos conceptos tienen aplicación clínica. Y cuando digo aplicación clínica, ¿qué pasa? ¿A qué me estoy refiriendo? De que lo vas a utilizar cuando estás frente al paciente. Te va a ser útil el conocer esto para que manejes el caso. ¿Está cansado tú? Todos estamos cansados, hay que hagamos un esfuerzo, porque si no vamos a descansar afuera. Entonces el quiste hidatídico va a tener, es un esquema en el que tenemos la primera capa, esta capa verde gruesa, es la capa más externa del quiste hidatídico, ¿ya? Es la capa más externa.
Luego de esa capa externa hay una capa interna delgada, esta lámina verde delgada, que se llama la capa germinativa. Esta capa germinativa va a dar lugar a estas vesículas hijas. Da lugar a estas vesículas hijas. Estas vesículas hijas pueden desprenderse y quedar dentro del quiste hidratídico, dentro del líquido que tiene el quiste hidratídico. ¿Cuál es la importancia de recordar esto? La importancia está en que cada una de estas vesículas, a cada uno de estos ganchos y escoles, son potencialmente viables a formar un nuevo quiste hidratídico. Ahí está la importancia clínica. Cada una de las vesículas, cada uno de los ganchos o escoles que pueden estar sobrenadando en el líquido hidratídico, tienen la capacidad de formar un nuevo quiste hidratídico. Pues la capa más externa es una capa blanco nacarada, gruesa, que es la que limita el quiste. Y cuando el quiste se anida en el pulmón, el tejido del hombre va a formar un tejido reactivo. A ese tejido reactivo que está representado en esta banda, este tejido reactivo se llama la periquística. Entonces la periquística no es la estructura del quiste, sino es un tejido reactivo formado por el pulmón. ¿Y cuál es la importancia entonces de este tejido de la periquística? Por ser un tejido dependiente del hombre, va a tener vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay un desprendimiento del quiste y de la periquística, puede romperse algunos vasos sanguíneos, y eso es lo que explica por qué en la hidatidosis se presenta hemoptisis. No es porque el quiste sangra. Lo que está sangrando es vasos sanguíneos de la periquística que al desprenderse se rompen y dan lugar a sangrado. Entonces acá ya tenemos un quiste hidratídico resecado, en el que estamos viendo, ¿no?, esta capa gruesa, que va a ser la capa externa del quiste, que se llama también capa de quitina, y en su interior tenemos la capa germinativa ya apelotonada, porque está ya sin nada de líquido, ¿no? Acá tenemos con parte del parénquima pulmonar. Aprovecho en razón de esta diapositiva. La gran mayoría de operaciones del quiste hidratídico se limitan a resecar el quiste. Es quistectomía, no se saca parénquima pulmonar. Serán casos muy excepcionales en que el cirujano se ve obligado a sacar parte del parénquima pulmonar. Simplemente la operación se limita a una quistectomía. Entonces acá, por ejemplo, vemos las vesículas hijas, ¿no? Estas vesículas hijas que se han obtenido de qué? Del líquido hidratídico. Acá arenilla hidratídica, o sea, restos de las vesículas, restos de los ganchos, ¿no? Bien. Entonces, en cuanto a la localización de la hidatidosis en general, si nosotros revisamos la literatura mundial, vamos a ver que en la gran mayoría de las series la localización hepática es más frecuente con un 75%. La localización pulmonar un 15% y los otros que hablábamos del tercer filtro un 10%. Esto es lo que dice la literatura mundial, pero nuestra realidad nacional es diferente. Acá en el Perú la localización más frecuente es la pulmonar con el 75%. Pulmonar es la más frecuente, un 20% de localización hepática y un 5% restante de localización en cualquier parte de la economía. Entonces, hablábamos de los filtros. El primer filtro 20%, segundo filtro 75%, y el tercer filtro, que puede ser cualquier parte de la economía, un 5%, ¿no? Entonces dice, es notable la prevalencia a favor de la hidatidosis pulmonar en nuestra población. Elliot, que es lo que estudió este tema,
propone que dicha diferencia se debería a una modificada fisiología del hombre peruano de altura, que permitiría el paso del embrión parasitario a través del filtro hepático y o características intrínsecas del parásito. Bien, esas son las sutilezas para los investigadores, para todos nuestros médicos. ¿Qué nos interesa? Nos interesa saber que la localización más frecuente en el Perú es la pulmonar, con 75%. 20% de localización hepática y 5% de localización en cualquier parte de la economía. Entonces, si ya vamos a ver los síntomas que produce la hidatidosis pulmonar, ese es el tema ahora, cuando ustedes en su capítulo de gastro harán la hidatidosis hepática. La hidatidosis pulmonar, los quistes pequeños son asintomáticos, ¿no? Y cuando son detectados como un hallazgo radiológico. Los quistes tienen que ser muy grandes, para producir algún síntoma por compresión de estructuras vecinas. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? En la gran mayoría de pacientes el diagnóstico es un diagnóstico radiológico, porque el paciente no siente ninguna molestia siendo portador del quiste pulmonar. Al paciente le sacan una placa de tórax por alguna razón, por lo que va a ser operado de algún problema en abdomen y se dan con la sorpresa que tiene un quiste. O ingresan a la universidad, pasan por un despistaje masivo y los pasan por la pantalla y le encuentran un quiste. O se va a casar, le piden un certificado prematrimonial y ahí aparece el quiste. O sea, en la gran mayoría de casos es un hallazgo radiológico, porque el parásito cursa asintomático. ¿Cuándo dará síntomas? Cuando el quiste es muy grande y empieza a dar manifestaciones por compresión. Comprime un bronquio importante, produce tos, o es un quiste gigante que está ocupando espacio en el pulmón y puede producir disnea de esfuerzo, ¿no? O un dolor torácico inespecífico. La gran mayoría son asintomáticos y el diagnóstico es por un hallazgo radiológico. Cuando este quiste, por lo que ha crecido mucho, por lo que ha aumentado, se aumenta la presión intratorácica bruscamente por tos, por hacer un gran esfuerzo, se rompe el quiste, entonces ahí sí ya el problema se torna en manifestaciones muy evidentes. Entonces, un quiste roto va a haber vómita cuando se rompe el quiste y se comunica con el árbol traqueobronquial. Pues cuando se produce la vómita, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber la eliminación del contenido líquido del quiste. Sale el líquido en bocanadas, ¿no? Entonces muchas veces el paciente lo describe de sabor salado. Es un líquido transparente. Y junto con ese líquido, ¿qué cosa puede venir? Parte de las membranas del quiste, ¿no? Bien sea la capa de quitina, que es blanco nacarado, puede venir parte de la membrana interna y microscópicamente puede contener vesículas, ganglios y espónicos, ¿no? Entonces, en los libros van a encontrar ustedes que las membranas pueden ser fragmentos de una membrana blanquecino-nacarada, ¿no? Así lo describen los libros. Últimamente, no hace mucho, viendo a un paciente con este problema, junto con los alumnos de otra universidad, encontramos una descripción, pero fabulosa, de parte del paciente. ¿Qué le pasó con usted? Doctor, empecé a toser y empezó a salirme cantidades de líquido que me venía por la boca, hasta por la nariz se me salía líquido y latino. Algo más venía ahí, venían pedacitos como si fuera la cáscara del payaso, ¿no? Es la mejor descripción que he escuchado hasta ahora y he visto como se llama esto de la membrana y latino. Pedacitos como si fueran cáscara del payaso. ¿Alguien conoce el payaso sancochado? Pues esa es la cascarita, esto es lo que semeja la capa de quitina, ¿no?
Ahora, lógicamente, si se rompe a la cavidad pleural, hará pues manifestaciones pleurales, ¿no? ¿Y qué otra manifestación puede verse en el caso de una hidatidosis complicada? Puede haber reacciones de hipersensibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el líquido puede producir reacciones de hipersensibilidad. Esas reacciones de hipersensibilidad pueden estar dadas, por ejemplo, puede haber shock anafiláctico, puede haber caída de la presión arterial, puede haber escozor, prurito, puede haber broncoespasmo, ¿no? Entonces, reacciones de hipersensibilidad. Y lo que tenemos que recordar siempre es que la ruptura de un quiste hidatídico en los días subsiguientes va a sufrir una infección. Quiste que se rompe, quiste que se infecta. Acá sí, esa es la regla. Quiste que se rompe, a los pocos días ese quiste está infectado. Bien, entonces ahora vamos viendo algunas imágenes de hidatidosis. Acá tenemos estos soportes tomográficos, hasta el hígado, ¿no? Con un tremendo quiste hidatídico. Acá, ¿lo ven, no? Hígado con un quiste hidatídico. Entonces este es un ejemplo del primer film. Acá tenemos un corte a nivel abdominal, este es el riñón izquierdo y este es el riñón derecho. Fíjense acá en el riñón derecho cómo aparece una imagen quística. Esto de acá, el corte es más bajo, y acá tienes tú el psoas, y en el psoas cómo ha crecido un quiste hidatídico. Esto es un tercer filtro, ¿no es cierto? Y acá en el pericardio, un quiste hidatídico. Tercer filtro. Acá en el vaso, un inmenso quiste hidatídico. Y acá a nivel mediastinal, en el mediastino, un quiste hidatídico. Entonces todos estos son ejemplos de tercer filtro, excepto el hepático, que es el primer filtro. Esto solamente para que vean ustedes que ese 5% que hemos dicho puede tener localización en los órganos más diversos que se puede pensar. Entonces, regresamos a nuestro tema de hidatidosis pulmonar. El diagnóstico de la hidatidosis pulmonar va a sustentarse en 4 pilares. En el cuadro clínico, en la serología, las imágenes y el diagnóstico etiológico. Vamos a desarrollar cada uno de estos pilares. El cuadro clínico. El cuadro clínico en la hidatidosis pulmonar tiene dos presentaciones clásicas. El quiste hidatídico simple, que se conoce también como no complicado, y el quiste hidatídico roto, que también se conoce como el quiste complicado. Esas también son las dos presentaciones. Y tenemos que estar familiarizados con esas dos presentaciones porque no hay otra forma de presentarse la hidatidosis pulmonar. Vamos viendo la primera. Las manifestaciones clínicas en el quiste hidatídico pulmonar simple, ¿no? El quiste está entero. En la gran mayoría de casos, el paciente cursa en forma asintomática. Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico? Por un hallazgo radiológico. El motivo de la radiografía de tórax obedece a una cosa totalmente aparte al problema respiratorio. Va a ser en un riesgo quirúrgico, va a ser en un control vacacional, va a ser en un control de ingreso a un centro de trabajo, va a ser en un certificado prematrimonial, etcétera, etcétera. Y es la sorpresa, tanto para el paciente como para el médico, encontrar un quiste hidatídico. Ahora, si ese quiste es grande, entonces puede producir compresión de las estructuras intratorácicas y dar manifestaciones muy inespecíficas, como dolor torácico, tos seca, ¿no? Entonces, en este caso, pues uno dice, vamos a sacar una placa en tórax, y uno se da con la sorpresa que tiene un tremendo quiste, ¿no? Mientras que las manifestaciones clínicas del quiste hidatídico roto o complicado es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en este caso va a haber tos exigente y se produce la vómita. Le he dicho, la vómita va a ser la salida de líquido hidatídico en bocanada,
membranas, ¿no? Acompañado de membranas. Puede haber hemoptisis, ¿por qué? Porque se ha roto también la ventística. Puede darse una hiperreactividad bronquial, urticaria o anafilaxis, ¿por qué? Por la salida del líquido, ¿no? Entonces, casi una regla que se produzca la infección del quiste, dando un cuadro muy semejante a un absceso pulmonar, ¿no? Entonces, cuando se saca una radiografía del quiste atípico, ya no va a ser una imagen redondeada, sino va a ser una imagen con un nivel hidroaéreo. Y si ese paciente está cruzando con este quiste que se infectó, ya va a tener fiebre, y va a tener esputo purulento, y va a asemejar a ¿qué? A un absceso pulmonar. Va a haber fiebre, va a haber tos con esputo mucopurulento, puede darse un cuadro séptico que entonces puede confundir con un absceso pulmonar. Entonces será la historia clínica la que nos aclare la situación. En el absceso pulmonar, ¿cómo se va a presentar el cuadro? Se va a presentar, empieza con fiebre alta, en agujas, y en determinado momento se rompe el absceso, se comunica con un bronquio y sale de expectoración purulenta. Mientras que en el quiste complicado, ¿cómo empieza? Empieza con tos seca, empieza con vómica y recién en los días subsiguientes aparece fiebre. Lo que puede confundir es el aspecto radiológico. Quiste roto con absceso pulmonar. Bien, entonces ese es el primer pilar, el cuadro clínico, dos situaciones completamente diferentes. El segundo pilar en el diagnóstico de la hidatidosis pulmonar están las reacciones serológicas, el diagnóstico serológico. Las pruebas serológicas permiten un diagnóstico específico, pero para que tengan algún valor se requiere de una reacción antígeno-anticuerpo, por lo que es muy importante, ¿qué cosa? Que haya una respuesta inmunológica del huésped, que exista contacto de este sistema inmunocompetente con los antígenos del quiste, o sea que haya pequeñas fisuras o rupturas de la capa germinativa que permitan que haya contacto del líquido con el sistema inmunológico. Entonces puede haber reacciones falso-positivas, ¿no? O puede haber reacciones falso-negativas también. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros tener en cuenta? Hay muchas reacciones serológicas para el estudio de la hidatidosis, pero vamos a fijar nuestra atención en dos. En la inmunoelectroforesis, conocido como arco quinto, que está basada en la detección de antígenos en el suero del paciente contra el antígeno 5 del líquido hidatídico. Este es un examen de uso muy frecuente y de muy fácil realización. Acá viene lo importante en el arco quinto, que tiene una especificidad del 100%. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que a quien le encuentras un arco quinto positivo, definitivamente debe tener un quiste hidatídico a cualquier nivel, en cualquiera de los filtros, hepático, pulmonar o en cualquier parte de la economía. Eso significa que tiene una alta especificidad del 100%. Pero ¿qué es lo que tiene en contra? Que tiene una baja sensibilidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que puedes tener un paciente con un quiste hidatídico pulmonar evidente y sin embargo su arco quinto es negativo. Entonces tenemos nosotros que entender que en la hidatidosis pulmonar hay hasta un 40% de falso negativo en el arco quinto. Arco quinto, 100% de especificidad y baja sensibilidad. Por lo tanto puede ver 40% de falso negativo. Y la prueba de la ELISA IgG, esta prueba es una prueba que tiene una alta sensibilidad. Tiene una alta sensibilidad. Examen que se ha logrado desplazar a los anteriores debido a su sensibilidad de un 93%. Entonces, debido a esto es lo que
serología para la tiroides se recomienda que se haga al paciente los dos exámenes. El arco quinto, que tiene una alta especificidad, y el ELISA, que tiene una alta sensibilidad. Entonces, de esa manera, con los dos exámenes, te acercas mucho más al diagnóstico. ¿Está claro eso, no? Sí. Entonces, con estos dos exámenes son fundamentales para la serología. Habrán otros, como el Western blot, la hemaglutinación, inmunofluorescencia indirecta. También son pruebas, ¿no? Son pruebas serológicas, pero con las dos anteriores son suficientes. Arco quinto y ELISA. Hay antígenos circulantes con prueba de ELISA, ¿no? Como también hay prueba de ELISA para detectar anticuerpos IgG. ¿Qué es lo que sucede con estos dos últimos pruebas? No están generalizados, no es de uso frecuente. Por eso es lo que hasta la fecha, pese a que existen estos exámenes, hasta la fecha, para la serología de la hidratidosis, vuelvo a insistir, debe pedirse arco quinto, que tiene una alta especificidad, y prueba de ELISA, que tiene una alta sensibilidad. Entonces acá lo que estoy señalando, se recomienda la utilización combinada de una prueba muy sensible, ¿no?, con que se ELISA, con una prueba muy específica que es el arco quinto. Importante, la negatividad de las pruebas serológicas no descarta la presencia de un quiste, ¿no? Hemos dicho que puede tener hasta 40% de falso negativo en el test de ELISA. Entonces ya hicimos dos pilares: pilar clínico y pilar serológico. Ahora pasamos a la imagen. Entonces, para imágenes y hidratidosis pulmonar hay que tener radiografía de tórax, tomografía axial computarizada y ecografía. Estos tres van a ser útiles en el diagnóstico por imagen. En la placa de tórax, el quiste simple, no complicado, ¿cómo se va a presentar? Como una imagen redondeada u ovalada, que tiene bordes bien definidos, tiene una densidad de agua, una consistencia homogénea, y podríamos, acá que quede bien claro, podríamos encontrar el signo del menisco. No estoy diciendo que todos los quistes tienen el signo del menisco, podríamos encontrar el signo del menisco. Mientras que en el quiste hidratídico complicado o roto, ¿qué cosa va a haber? Nivel hidroaéreo, sí puede ver signo del camalote, puede ser una imagen de aspecto tumoral o puede ser una calidad residual, ¿no? Pues son signos radiológicos diferentes, este es simple y este es complicado. ¿Va? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver en imagen, ya todo esto lo vamos a ver en imagen. La tomografía computarizada, muy usada para el diagnóstico en imágenes, fundamentalmente nos va a servir para qué. Si yo tengo un quiste hidratídico pulmonar que tiene una imagen redondeada u ovalada, de densidad homogénea, borde nítido, ¿para qué me pide una tomografía? La tomografía computarizada, su gran aporte va a ser, me va a decir, ¿esa imagen es líquida o esa imagen es sólida? ¿Ya? Porque por la placa simple de tórax yo no te puedo decir, es muy sugestiva el quiste hidratídico, pero podría ser también un tumor sólido. La tomografía computarizada te da esa diferenciación. Eso es el gran aporte de la tomografía computarizada. Te dice si la imagen es sólida o es única. Te identifica el número de quistes y su localización, en el caso que hayan varios quistes. Va a ser muy importante esa información para el cirujano de tórax. Saber exactamente dónde están localizados los quistes y están en contacto con qué estructuras al momento que operen. Va a servir para evaluar si hay o no hay calcificación en el quiste.
También sirve para detectar los cambios de volumen y por supuesto la tomografía va a cumplir una gran función en las evaluaciones postoperatorias. La ecografía abdominal. Acá regresamos a lo que hablábamos del filtro. Si ustedes están viendo un paciente con una hidatidosis pulmonar, están en la obligación de descartar que tenga compromiso hepático. ¿Por qué no podría tenerlo? ¿Cómo lo vas a descartar? Con una ecografía abdominal. El sujeto que tenga un quiste hidatídico hepático, estás en la obligación de descartar que tenga hidatidosis pulmonar, ¿no? Entonces ahí interviene la ecografía. Tengo mi placa de tórax y mi tomografía torácica que me dice que esto es un quiste hidatídico, estoy en la obligación, así, de descartar que haya compromiso hepático. ¿Cómo descartaré? Con una ecografía abdominal. Ahí interviene la ecografía. Entonces, médico que atiende a un paciente con hidatidosis pulmonar y no descarta compromiso hepático es porque no conoce el tema. Es porque no conoce el tema. Entonces, para eso he hablado de los filtros. Primer filtro, segundo filtro, tercer filtro. Si tú encuentras una hidatidosis, ponte por decirte en el vaso, ¿qué obligación tienes de descartar? ¿Qué otras localizaciones? Pulmón, hígado. Doctor. Lógico, necesariamente tendrás que hacer pues lo mejor que harías en ese caso sería una tomografía tóraco-abdominal pélvica, ¿no? que cubra todo para que vayas descartando el primer filtro, segundo filtro y otros filtros que puede estar en el tercer punto, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos las imágenes. ¿Ya? Pues acá, todas estas son imágenes de pacientes que han sido atendidos en el servicio de neumología del Hospital Rebaliano. ¿No? Entonces acá tenemos un quiste hidatídico. Ven ustedes, puede ser redondeada u ovalada, de densidad homogénea, borde nítido. A través de esta densidad se ven muy bien los arcos costales, características de un quiste hidatídico. Este mismo paciente, visto en lateral, acá está el quiste hidatídico, ¿no? Entonces, con esa imagen, tú dices, esto lo más probable es que sea un quiste hidatídico. Pero podría tratarse de un tumor sólido. ¿Cuál será el examen que te va a definir? La tomografía computarizada. Te va a decir esto es sólido o esto es líquido. Acá ya tenemos dos imágenes. Un quiste hidatídico acá, ¿no? Igualito, imagen redondeada u ovalada de densidad homogénea, borde nítido, a través de esta opacidad se ven los arcos costales. Acá tienes un quiste hidatídico y acá tienes otro quiste hidatídico. ¿Por qué no podría tener un tercer quiste pequeño que no lo vemos en la placa? Entonces tendremos necesidad de pedir una tomografía computarizada que nos va a aclarar esa duda. Un quiste gigante, ven ustedes, una cosa monstruosa. Hasta ahora en el Hospital de Bariati, por lo menos, no ha habido ocasión de ver un quiste más grande que este. Ustedes en el hospital que están asistiendo, pregunten a ver al servicio de neumología si han tenido cuál ha sido el quiste más grande que han podido ver. Es un paciente joven que llegó a emergencia y lo único que manifestaba era disnea y dolor torácico. Disnea también medianos esfuerzos y dolor torácico inespecífico. El médico que lo examinó ahí, el diagnóstico clínico fue un derrame pleural izquierdo. ¿Qué cosa va a tener la signología de un derrame? ¿No? Va a tener la prestación disminuida, va a tener las vibraciones vocales aborridas, va a tener matidez en la percusión y ausencia de función. Fuera el diagnóstico clínico de derrame. La placa de tórax lleva esta sorpresa, ¿no? Entonces esto fue un quiste hidatídico, gigante. Y acá aprovecho para, cuando mencione el tratamiento
El tratamiento de la hidatidosis, doy un paso adelante. El tratamiento de la hidatidosis es quirúrgico. Es quirúrgico. Entonces, en estos quistes hidatídicos gigantes o grandes, el peligro de ruptura es inminente, nosotros tenemos la política de darle albendazol. ¿Y para qué le damos albendazol? ¿Para que se achique el quiste? No. Le damos albendazol para que en el caso que se rompiese este quiste, el paciente esté protegido, ¿no? Porque la ruptura del quiste, ¿qué cosa va a dar? Ganchos y escoles que se van a diseminar y con el tiempo van a aparecer nuevos quistes. Entonces, en el quiste hidatídico simple, el quiste hidatídico no complicado, nosotros damos albendazol solo con la intención de cubrir la posibilidad que se rompa. Este quiste no se rompe ni en el preoperatorio ni en el operatorio, quitamos el albendazol. Ya, aprovecho el tamaño del quiste para señalar eso. Fíjense en la lateral, una cosa inmensa, una cosa monstruosa, ¿no? Si alguien encuentra una hidatidosis de este tipo en la literatura, no, por lo menos yo no he visto ninguno. Este más grande que hemos tenido ocasión de ver en el hospital. Este es otro quiste. Este ya no pertenece al hospital de Valladolid. Es el Instituto Nacional de Salud, el Hospital del Niño, ¿no? Esto es lo ético, por si acaso. Aprovecho de... Cuando ustedes están presentando un trabajo, ahora la información está abierta. Ahora la información yo no les puedo negar a ustedes, dejarles todas mis clases diapositivas, ¿no? Entonces, si ustedes van a hacer una exposición de hidatidosis pulmonar, lo pueden tomar las diapositivas mías y con ningún problema. Lo único es la parte, no lo hagas pasar como si fuese placas de cosas ideales. Esta placa yo no veo. Por eso es lo que pongo la referencia. Por eso es lo que pongo la referencia. Entonces, este es otro quiste gigante de ustedes acá, ¿no? Pues igual a este paciente se le daría albendazol con la finalidad de protegerlo. Si se rompiese el quiste, ya está protegido. Si entra a operarse y no pasa nada, se quita el albendazol. Y acá tenemos otro, el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Acá tenemos esta placa, por ejemplo, es del libro, ¿no? Pero no es de un libro, es del archivo que tienen en comerciales en el Hospital del Niño, ¿no? Entonces, ven ustedes acá dos quistes, un quiste entero y un quiste complicado, ¿no? Entonces, acá es el camalón. En el nivel hidroaéreo debería ser una línea recta. Y ahí hay una irregularidad. A eso se llama el signo del camalón. Y los libros también le llaman el signo del líquido de agua. ¿Qué cosa es? Es simplemente parte de la membrana que está flotando y esa membrana es la que te da la irregularidad. Entonces el signo del camalote será un signo que se ve en la hidatidosis complicada. Mientras que el signo del menisco se va a ver en la hidatidosis. Entonces, ¿en qué consiste el signo del menisco? Ya les he dicho que el quiste hidatídico, cuando se anida en el pulmón forma un tejido reactivo, que es la periquística. Entonces, cuando esta periquística que está pegada al quiste se desprende, ¿qué va a dejar? Va a dejar un pequeño espacio que es ocupado por aire. Y a ese menisco de aire, a eso se llama el signo del menisco. Acá, a eso. ¿Ves este pedacito? A eso se llama signo del menisco. Entonces el signo del menisco puede verse en el quiste hidatídico. No es que se ve obligatorio, sino puede verse en el quiste hidatídico. Mientras que el signo del camalote es propio del quiste hidatídico complicado. Ahora, por supuesto, dando un paso adelante en cuanto al tratamiento. En todo paciente con quiste hidatídico complicado, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha producido una coma.